Hola con todos. Luego de este pequeño periodo de vacaciones vamos a continuar con la publicación de más videos referidos justamente a cálculos metalúrgicos, ya sea en MS Excel, lenguaje de programación de Visual Basic o básicamente simuladores metalúrgicos utilizados en la minería actual. Y bueno, justamente estos videos los vamos a publicar en este canal de YouTube de Meta Smart SAF. Bueno, para esta ocasión tenemos justamente el desarrollo del siguiente tema referido justamente a cargas circulantes. En este caso vamos a hablar cargas circulantes en circuitos de molienda, como se puede ver justamente, circuito directo de molienda y circuito inverso de molienda clasificación. También vamos a ver una pequeña parte teórica acerca de cómo definimos teóricamente la carga circulante, pero también cómo la definimos mediante una expresión de flujo sólido seco por corriente. Bueno, para este caso, como se dijo, tratamos circuitos de molienda clasificación y tenemos justamente un hidrociclón y tenemos un molino. Pero vamos a ver en este caso la carga circulante de quién es propiedad, propiedad de un molino o propiedad de un ciclón. Vamos a explicar justamente la eficiencia e ineficiencia de un hidrociclón, cómo influye en la carga circulante. Lo mismo para el caso de un molino, pero en este caso hablamos de eficiencia de moliendabilidad, ineficiencia de moliendabilidad. ¿Cómo influye esto en el incremento o la reducción de la carga circulante? Adicionalmente vamos a explicar justamente cómo es que nosotros determinamos cierta expresión para determinar justamente la carga circulante en un circuito directo y en un circuito inverso. En este caso la matemática, vamos a explicar justamente ese punto. Y vamos a finalizar justamente con un ejercicio. En este caso vamos a desarrollar un ejercicio en MS Excel para determinar la carga circulante, conociendo justamente fracciones de tamaño, básicamente de análisis granulométrico. Y bueno, vamos a comenzar con el video. Bueno, para este caso tenemos justamente lo siguiente. Se dijo de que vamos a tratar dos circuitos de molienda clasificación. El primero viene a ser un circuito directo de molienda clasificación, que es este justamente, y el segundo viene a ser un circuito inverso de molienda clasificación. Lo que se puede ver en primera instancia viene a ser lo siguiente. En esta parte vemos justamente la expresión mediante la cual nosotros determinamos la razón de carga circulante. En este caso tenemos esta expresión que difiere de esta expresión que viene a ser justamente el cálculo de la carga circulante para un circuito inverso. Tenemos justamente esa característica. Y bueno, lo que explicamos justamente en esta hoja de MS Excel viene a ser la matemática metalúrgica referido al cálculo de la carga circulante, ¿ok? Y bueno, como se dijo, primeramente vamos a una parte teórica en la cual nosotros definimos justamente qué viene a ser la carga circulante. En este caso lo definimos de la siguiente manera. Básicamente la carga circulante es la recirculación de material que vuelve hacia una etapa de molienda o en sí remolienda, porque no cumple condiciones adecuadas de clasificación. En este caso, para molienda no cumple condiciones básicamente de ser un tamaño compatible con flotación. ¿Ok? Básicamente viene a ser eso en relación al alimento fresco al circuito de molienda. Esa viene a ser una definición teórica. Pero si hablamos de una definición como expresión en cuanto a flujo sólido seco por corriente, básicamente viene a ser la relación de U entre O. En este circuito vemos justamente por corriente la asignación de una letra. En este caso digo U entre O. La carga circulante viene a ser gruesos entre finos. En este caso viene a ser un tonelaje sólido, ¿ok? Básicamente tenemos esa definición. Y bueno, acá tenemos el hidrociclón básicamente de donde determinamos esa carga circulante como la relación de gruesos y finos. Ahora, definimos justamente de quién es propiedad la carga circulante. Como se dijo justamente, en este circuito de complemento tenemos un molino de bolas y tenemos un hidrociclón. Primeramente consideremos lo siguiente, hablemos únicamente del molino de bolas y la influencia que tiene la eficiencia y la ineficiencia de molienda en cuanto a la carga circulante. Bueno, si consideramos justamente este molino como un molino unitario, donde solamente tenemos el alimento y la descarga, es decir, solamente tenemos R y solamente tenemos D. Si tenemos en este punto de R una distribución de tamaños ligeramente gruesa y pasa justamente por convolución molienda y en la descarga tenemos una granulometría, digamos que el molino sea ineficiente, tenemos una granulometría
ligeramente gruesa, pero básicamente más fina comparada con el alimento, por supuesto. En ese caso, como tenemos una ineficiencia de molienda, significa de que el molino va a enviar justamente material grueso hacia el hidrociclón, y el hidrociclón lo va a clasificar justamente la mayor cantidad como under. Significa de que con la ineficiencia del molino genera un incremento de carga circulante. Es justamente la primera característica. La segunda, digamos que el molino sea eficiente en cuanto a moliendabilidad, eficiente en cuanto a conminución. Si tenemos acá la granulometría gruesa que ingresa justamente al molino y en la descarga tenemos una granulometría fina, un buen ratio de reducción, lo que envía justamente esa clasificación. En ese caso, como tenemos fino, en ese caso ese material fino es compatible con flotación, la carga circulante va a ser justamente menos comparada al caso anterior. Esa viene a ser la influencia de la eficiencia e ineficiencia de grados de moliendabilidad respecto al incremento o reducción de carga circulante. Luego, si consideramos justamente el hidrociclón y vayamos a ver justamente la eficiencia y la ineficiencia de clasificación, lo que hicimos justamente con el molino también. En este caso, nosotros tenemos este equipo y acá tenemos una distribución de tamaños de alimentación que está en la corriente D. Y básicamente este equipo, mediante centrifugación y diferencia de presión, clasifica o disocia justamente tamaños de partícula en material grueso, que viene a ser U, y material fino, que viene a ser O, lo que va justamente hacia flotación. En este caso, digamos que este equipo es eficiente. Si este equipo viene a ser justamente muy eficiente, decimos de que esta carga circulante viene a ser menos, porque la eficiencia que tiene justamente este equipo está relacionado con el bypass de finos o cortocircuito. Y este cortocircuito lo podríamos explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, si en esta corriente D, como se dijo, tenemos una curva de distribución y tenemos material fino que es compatible con flotación. Básicamente lo lógico es de que se clasifica por el over. Pero como tenemos justamente un bypass y tenemos una ineficiencia de clasificación, no se clasifica por el over, sino que se clasifica por el under. Y eso se traduce como un incremento de carga circulante. Y como se dijo el primer caso, si tenemos este equipo que es eficiente para clasificación, ese bypass es menos, se reduce el bypass y la carga circulante también se reduce. ¿Ok? En el segundo caso, tenemos justamente la consideración de que el equipo sea ineficiente para clasificación. En este caso, si tenemos justamente la ineficiencia de clasificación, como se dijo, tenemos un incremento del bypass de finos, tenemos un incremento justamente de carga circulante. Es como vemos justamente la eficiencia e ineficiencia de clasificación del hidrociclón y de molienda del molino de bolas. Pero básicamente, si hablamos de la dependencia de esta propiedad de carga circulante, es más justamente del hidrociclón que del molino de bolas. ¿Ok? Esa viene a ser justamente la característica en cuanto a la carga circulante, relacionando el molino y relacionando justamente el hidrociclón. Ya tenemos justamente esa característica. Y bueno, si comparamos justamente este tema de carga circulante en molienda y carga circulante en chancado, básicamente es algo similar, porque en chancado lo que tenemos justamente son también circuitos cerrados y consecuentemente tenemos equipos de conminución que no son molinos sino que son chancadoras, y tenemos equipos de clasificación que no son básicamente hidrociclones sino que vienen a ser zarandas. Y también la diferencia que tenemos es de que en este caso para circuitos de molienda el hidrociclón clasifica en función, como se dijo, de centrifugación y diferencia de presión. En combinación chancado, la zaranda clasifica en función de las dimensiones del slot o la abertura justamente que tiene el arner o la zaranda. ¿Ok? Y en este caso también tenemos un under en el hidrociclón que viene a ser material grueso. Y en chancado, en las zarandas específicamente, tenemos un under que viene a ser material fino. ¿Ok? Y es un poco ya diferente justamente. Y tenemos la recirculación, una carga circulante de material. Y bueno, eso viene a ser todo justamente respecto a esta definición de carga circulante y esta comparación de eficiencia e ineficiencia de los equipos que tenemos justamente en circuitos de molienda clasificación. Ahora lo que vamos a hacer justamente viene a ser es describir este pequeño circuito directo de molienda, el circuito inverso, y explicar la matemática. Porque por la parte de abajo tenemos justamente lo siguiente. Tenemos aquí cálculo de la matemática aplicada y cómo determinamos justamente la expresión que ya vimos en la parte inicial,
que básicamente es esta. Vamos a explicar con mayor detalle y luego tenemos justamente este ejercicio aplicativo. Esto tanto para un circuito directo, que es este caso, como para el circuito inverso que tenemos justamente en este punto. De igual manera tenemos justamente la matemática aplicada, tenemos el hidrociclón y tenemos justamente los siguientes procedimientos. Y por último tenemos acá el ejercicio aplicativo también para determinar la carga circulante. Bueno, definido lo siguiente, vamos a este punto. Primeramente, como lo que vemos justamente viene a ser un circuito directo, ya que vemos un circuito inverso, a grandes rasgos voy a explicar justamente qué es un circuito directo y qué viene a ser un circuito inverso. Porque si vieron justamente en el canal de YouTube MetaSmartSAF tenemos diferentes videos. Dentro de uno de esos videos está justamente la explicación de los tipos de circuitos que tengo en molienda. No solamente molienda convencional, sino también molienda semiautógena. Por ejemplo, pueden ver que explicamos justamente que es un circuito SABC1, SABC2, un circuito de SAG, un circuito AG, un circuito inverso, un circuito directo, un circuito inverso dual. Explicamos justamente sus características, su trazabilidad y demás, ¿ok? Y si no lo vieron justamente pueden verlos. La cuestión sería justamente que vean los videos que tiene justamente el contenido del canal. Ya bueno, en este caso a grandes rasgos vamos a explicar lo siguiente. Primeramente la trazabilidad principal. En este caso tenemos la alimentación fresca, que en un circuito directo se caracteriza porque primeramente pasa por conminución molienda y luego por clasificación. En un circuito inverso ocurre lo contrario. La alimentación fresca primeramente pasa por clasificación y luego la fracción gruesa pasa justamente por molienda. Esa viene a ser la explicación principal de un circuito directo e inverso. Y bueno, tenemos lo siguiente, y esta viene a ser justamente la expresión para determinar la razón de carga circulante en tanto por uno. En este caso describimos lo siguiente: razón de carga circulante, tenemos acá una fracción, acá tenemos porcentaje passing en la fracción de los finos, que es el overflow, menos tenemos porcentaje passing en la descarga del molino, entre el porcentaje passing de la descarga del molino, menos el porcentaje passing en el underflow. Tenemos justamente esta expresión, que es diferente, como se dijo en un inicio, al circuito inverso. Acá tenemos razón de carga circulante, porcentaje passing en el overflow, menos porcentaje passing en el alimento. En este caso, este alimento viene a ser justamente la alimentación fresca. Cabe mencionar ese punto. Todo tenemos entre porcentaje passing en la descarga del molino, menos porcentaje passing en el underflow. ¿Ok? Y tenemos justamente esa pequeña diferencia de la expresión para determinar la carga circulante. ¿Qué más tenemos en el flowsheet? Tenemos justamente la asignación de letras por corriente. Alimentación fresca viene a ser A. Acá tenemos R, que viene a ser justamente una alimentación mixta entre el alimento fresco y el underflow del hidrociclón. En este caso R es igual a más U. Luego tenemos D, que viene a ser justamente la corriente de descarga del molino de bolas. Tenemos O, que viene a ser justamente el overflow, y tenemos U, que es el underflow. Ya tenemos justamente lo siguiente. Vamos por debajo y vamos a explicar justamente la matemática para determinar esa expresión ya descrita. Punto 1, cálculo de la matemática aplicada. 1.1, balance de masa en corrientes del ciclón. El balance de masa para este caso solamente conlleva el flujo sólido por corriente, en este caso alrededor del ciclón, es decir, D es igual a O más U, donde D viene a ser justamente la descarga del molino, O es el over y U es el under. Tenemos justamente lo siguiente: D es una corriente de ingreso, U una corriente de salida y O una corriente de salida. Luego 1.2, balance granulométrico en corrientes del ciclón. La diferencia justamente es de que en este punto, para un balance granulométrico, consideramos justamente fracciones de tamaño por corriente. Si tenemos la corriente D, que es un flujo sólido, su fracción de tamaño lo asigno justamente con D minúscula. Igual para el O, que es el over, con O minúscula, más U, que es el under, con U minúscula. Este viene a ser justamente su balance granulométrico, donde influye justamente fracciones de tamaño. Luego tenemos la definición de la carga circulante mediante corrientes, básicamente, de flujo. Tenemos carga circulante U entre O,
gruesos entre finos, ¿ok? Flujo sólido. Tenemos justamente U entre O. Por debajo tenemos el reemplazo de variables de balance. En este caso, ¿cómo reemplazamos y en dónde reemplazamos? Como dijimos, en el balance granulométrico, que es este, tenemos D mayúscula por D minúscula y esta expresión. Reemplazamos justamente D viene a ser O más U por balance de masa. Reemplazamos O más U por D minúscula es igual a O mayúscula por O minúscula más U mayúscula por U minúscula. Tenemos eso. Más por debajo básicamente multiplicamos estos flujos sólidos por esta fracción de tamaño en la descarga del molino y tenemos justamente lo siguiente. Luego hacemos un despeje tal que factorizamos justamente en este caso O, porque si resolvemos tendríamos lo siguiente. A ver, factorizamos el O, tendríamos D menos O, en este caso como fracciones de tamaño. También factorizamos el U mayúscula, sería U menos D como fracciones de tamaño. Y tenemos justamente la siguiente expresión. Por debajo, ¿qué tenemos? Ya tenemos justamente lo siguiente y solamente despejamos. Tenemos U entre O como la siguiente expresión. Y como se dijo, U entre O te representa la carga circulante. Tenemos justamente lo siguiente. Es decir, nosotros en un circuito de molienda clasificación directo podemos determinar justamente la carga circulante solamente conociendo tonelaje sólido seco en el under y en el over o también con fracciones de tamaño. ¿Ok? Y bueno, acá tenemos justamente esta razón de carga circulante que viene a ser porcentaje passing en el over menos porcentaje passing en la descarga del molino entre porcentaje passing en la descarga del molino menos porcentaje passing en el under, que básicamente es la misma solamente con signo cambiado, ¿ok? Tanto en el numerador como en el denominador, pero básicamente la expresión es la misma y es lo que tenemos justamente. Y bueno, como se dijo por la parte de abajo, tenemos justamente el ejercicio a desarrollar, que lo vamos a hacer culminando casi el video, puesto de que solamente estamos explicando la matemática. Y bueno, ya tenemos lo siguiente para este caso, circuito directo. Ahora nos dirigimos justamente al circuito inverso y tenemos lo siguiente. Ya explicamos justamente qué viene a ser un circuito inverso y cuál es su característica principal, que primeramente pasa por clasificación y luego los gruesos pasan por molienda. Tenemos la siguiente expresión, pero ¿cómo justamente determinamos esta expresión que es diferente justamente al del circuito directo? Vamos por debajo y vamos a explicar justamente la matemática aplicada una vez más. Tenemos punto 1, la explicación. 1.1 tenemos el balance de masa en corrientes del ciclón. De igual manera, tenemos un alimento que es igual a un under más un over. Vamos a la parte de arriba. Hay una consideración importante, es de que en este caso cambiamos justamente la asignación de letras por corriente. A ver, el alimento sigue siendo A, under over, el alimento al hidrociclón es R, acá hay un cambio, ¿ok? En este caso tenemos un cambio de letras. En este caso considero de que R viene a ser justamente la alimentación al hidrociclón, U viene a ser su under, over, D viene a ser descarga de molino. Solamente en este punto consideramos eso, ¿ok? Y bueno, continuamos. A ver, acá tenemos 1.1 como se dijo, D es igual a O más U. A ver, un momento. D, no. En este caso, una pequeña corrección. En este caso, para hacer el balance de masa, en este caso alrededor de un hidrociclón, tenemos justamente R es igual a O más U. No es D. Vamos a hacer la corrección en este momento, si no, R. Ya tenemos justamente R es igual a O más U. A ver, vamos a ver el balance o la matemática. Está reemplazándose justamente D en toda la ecuación. Vamos a hacer la corrección total, ¿ok? No me había dado cuenta de ese punto justamente, pero igual. Vamos a hacer esa corrección. Ya tenemos justamente, como se dijo, en primera instancia el balance de masa, que viene a ser R es igual a O más U. Luego 1.2 tenemos balance granulométrico en las corrientes del ciclón. Acá eliminamos justamente D y D. Vamos a eliminar eso. A ver, quiero ver un punto.
porque esta razón de carga circulante está en función del alimento fresco, y para que yo exprese justamente ese punto como alimentación fresca, tengo que relacionar justamente este valor de A y este D, porque justamente es un balance. Ya, a ver. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos justamente R es igual a O más U, y acá tenemos A más D. ¿Por qué? Justamente porque en el balance de masa tenemos de que esta corriente U y O son corrientes de salida. Esta viene a ser corriente de ingreso. En cambio, en este punto 1 o nodo 1, básicamente tengo A y D que están ingresando y R está saliendo. R básicamente es igual a A más D y también es igual a O más U. Tenemos eso justamente. Y como la carga circulante te está relacionando justamente el alimento, vamos a hacer esta comparación de estos dos únicamente. A ver, vamos a hacer esa comparación. En este caso requerimos A por A. Tenemos más D por D. Ya tenemos justamente este siguiente balance granulométrico. Acá tenemos justamente la multiplicación del tonelaje sólido por su fracción de tamaño, como pueden ver justamente en este punto. Luego, por debajo tenemos justamente la definición de carga circulante una vez más como flujo sólido, under entre over o gruesos entre finos. Luego tenemos en el punto 3 reemplazo de variables de balance, solamente reemplazamos. Y en este caso nosotros tenemos que expresar justamente los valores en función de O y U. Acá tenemos justamente el valor de A y acá tenemos el valor de D. ¿Ok? Ya vamos a hacer algo en este punto. A ver, para expresar justamente esos valores vamos a hacer lo siguiente. Por lógica, si hablamos justamente del flujo sólido por corriente, acá tenemos la letra A que tiene que ser igual a la letra O, ¿ok? Por simple balance de masa. Así es que reemplazamos. En la parte de abajo tendríamos que reemplazar. Vamos a hacer lo siguiente. Ya. Reemplazamos simplemente O. A ver. Un momento. O por A, que viene a ser justamente la fracción de tamaño en el alimento, más, acá tengo D. En este caso D viene a ser esta corriente. Y por lógica también tenemos acá el molino y solamente tenemos corriente de ingreso, corriente de salida. Y como es un flujo sólido, U es igual a D. Acá digo U por básicamente D. Ya tenemos lo siguiente. Ya tenemos esta expresión. Y ahora, como tenemos justamente todo en función de U y O, solamente despejamos y factorizamos. A ver, vamos a factorizar en este punto. Vamos a hacerlo acá. Ya, si tenemos O por, sería en este punto A, que viene a ser la fracción de tamaño en el alimento, menos O, en este caso fracción de tamaño en el over. En este punto vamos a factorizar el U. Tenemos U por, abro paréntesis, vendría a ser U fracción de tamaño en el under menos D fracción de tamaño en la descarga del molino. Ya tenemos justamente lo siguiente. Luego vamos a obviar este punto, lo obviamos y acá vamos a reemplazar únicamente. Como tenemos U entre O viene a ser igual a menos O, acá sería A fracción de tamaño en el alimento menos O entre U menos D, tal y como se puede ver justamente en este punto. Así es que esta viene a ser justamente la determinación de la carga circulante con la expresión U y O, ¿ok? A ver, acá tenemos justamente ese ratio de carga circulante o la razón de carga circulante, que viene a ser porcentaje passing en el overflow menos porcentaje passing en el alimento
entre porcentaje passing en la descarga del molino menos porcentaje passing en el under. De igual manera viene a ser justamente lo mismo, pero con signo cambiado en el numerador y en el denominador, que no afecta básicamente al cálculo, ¿ok? Y bueno, esa viene a ser justamente la metodología, y por debajo tenemos justamente el ejercicio a desarrollar. En este caso tenemos la información necesaria para determinar justamente la carga circulante. Pero vamos a ir justamente al circuito directo. Una vez explicado justamente toda la matemática aplicada y cómo es que nosotros determinamos justamente esta expresión, nos queda únicamente resolver el ejercicio aplicativo. Y básicamente solamente es un reemplazo. Acá tenemos justamente la siguiente información: descarga molino, overflow, underflow. El formato, porcentaje pasante, y acá tenemos en esta columna la determinación de la carga circulante. Ok, nada más. Y reemplazamos. Lo vamos a determinar no en tanto por 1, sino en porcentajes. 100 por, tenemos porcentaje passing en el overflow menos porcentaje passing en la descarga del molino entre porcentaje passing en la descarga del molino una vez más menos porcentaje passing en el underflow, que viene a ser J56. Y le damos enter. Para la primera malla tenemos justamente 367.374, arrastramos y por debajo determinamos el promedio de carga circulante. Y tenemos justamente la siguiente carga circulante de 362.538% para el circuito directo de molienda clasificación, básicamente determinada con la expresión explicada. Ahora nos dirigimos al circuito inverso de molienda clasificación. Tenemos justamente lo siguiente y vamos al caso aplicativo. De igual manera, una diferencia que vemos justamente es que en este caso no tenemos solamente la información de 3 corrientes, sino que tenemos de 4 corrientes, debido a que hemos determinado justamente esta expresión que te involucra el overflow, el underflow, el alimento fresco y la descarga del molino. Y ya se explicó justamente cómo la determinamos. Hemos hecho también una pequeña corrección en este punto. Y bueno, solamente reemplazamos. Lo vamos a determinar en porcentajes. 100 por, abrimos paréntesis, tenemos porcentaje passing en el overflow menos porcentaje passing en el alimento fresco, que en este caso es FF, porcentaje passing en la descarga del molino, DM, menos porcentaje passing en el underflow, 96.5, y le damos enter. Y tenemos justamente para la primera malla 365.385, y solamente arrastramos para las demás mallas y tenemos lo siguiente. Determinamos el promedio de cargas circulantes y le damos enter. Y con eso tenemos justamente un promedio de carga circulante de 348.05 para el circuito inverso de molienda clasificación, con esta información justamente que tenemos disponible. Y bueno, con esto ya estaríamos casi culminando el video, pero cabe mencionar de que cuando hablamos de cargas circulantes, normalmente para circuitos directos, esta carga circulante oscila del 200 al 400%, y para circuitos inversos, básicamente es del 100 al 200%. Y esto básicamente porque un circuito inverso, como yo escojo justamente un inverso porque el material básicamente tiene una granulometría fina, y como tiene esa distribución fina, lo que primeramente hace es inmediatamente clasificarse por la fracción de finos, porque es compatible justamente con el tamaño adecuado para flotación, ¿ok? Por eso es justamente que la carga circulante es más baja. Y bueno, de esta manera ya estaríamos culminando justamente este video. Espero que les haya gustado. Y comentarles también que pueden ver más publicaciones acerca de diferentes cálculos metalúrgicos en nuestra página de Facebook de MetaSmartSAF.
así como diferentes capacitaciones que estamos realizando y realizamos también en días anteriores. ¿Ok? Así es que eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por la atención prestada y comentarles que más adelante ya estaré publicando más videos. ¿Ok? Gracias, que tengan un excelente día. Cuídense.